El aire de Jerusalén aún vibra con el eco de los clavos penetrando la madera del Gólgota cuando la historia que creíamos conocer comienza a desmoronarse ante los ojos de quien se atreve a cuestionar. Pero ¿qué sucede cuando la muerte de un hombre se convierte en el nacimiento de la mentira más elaborada de la humanidad? ¿Acaso los milagros que siguieron a la crucifixión fueron verdaderas manifestaciones divinas o simplemente el producto de una manipulación magistral orquestada por mentes calculadoras que comprendían el poder de la fe ciega? Baruch Spinoza, el filósofo que desafió los pilares de la ortodoxia religiosa, nos invita a adentrarnos en los rincones más oscuros de la historia cristiana, donde la verdad se oculta detrás de velos de superstición y control político. La tarde del Viernes Santo, mientras el cuerpo de Jesús de Nazaret colgaba inerte de la cruz romana, nadie podría haber imaginado que su muerte daría origen a una serie de eventos tan extraordinarios como sospechosos. ¿Fueron estos acontecimientos realmente milagros divinos? ¿O estamos ante la evidencia de una de las conspiraciones más sofisticadas jamás concebidas? El primer milagro imposible que sacudió los cimientos del mundo conocido no fue la resurrección misma, sino algo mucho más sutil y perturbador: la perfecta sincronización de los eventos que siguieron a la muerte del Nazareno. ¿Cómo explicar que José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que supuestamente se opuso a la crucifixión, apareciera precisamente en el momento exacto para reclamar el cuerpo? ¿No resulta conveniente que este hombre rico y poderoso tuviera preparado un sepulcro nuevo, tallado en roca justo cuando se necesitaba? Spinoza, con su implacable lógica racionalista, nos urge a examinar estos detalles aparentemente menores que revelan la maquinaria oculta detrás del supuesto milagro. La precisión de los tiempos, la disponibilidad de recursos, la coordinación de personajes clave. Todo apunta hacia una planificación meticulosa que trasciende cualquier intervención divina espontánea. El segundo milagro imposible que desafía toda lógica natural es la transformación instantánea de los discípulos, de cobardes fugitivos a valientes mártires dispuestos a morir por su fe. ¿Puede un evento, por traumático que sea, provocar semejante metamorfosis psicológica en seres humanos? Pedro, quien negó 3 veces conocer a Jesús ante una simple sirvienta, se convierte de la noche a la mañana en un león rugiente que desafía al mismo Sanedrín. ¿Acaso presenciaron realmente la resurrección o fueron víctimas de una elaborada puesta en escena diseñada para convertirlos en herramientas inconscientes de un plan mayor? La filosofía espinociana nos enseña que los seres humanos están gobernados por las leyes de la causalidad, que toda acción tiene una reacción proporcional y que los cambios de comportamiento extremos requieren causas igualmente extremas. Pero ¿qué causa podría ser más poderosa que la certeza absoluta? Si los discípulos fueron convencidos por medios artificiales de que habían presenciado lo imposible, su transformación se vuelve no solo comprensible, sino inevitable. El genio de la operación radica en que las víctimas se convierten en los más fervientes propagandistas de su propia decepción. El tercer milagro imposible que emerge de las sombras de la historia es la rapidez sobrenatural con que se expandió el cristianismo a través del Imperio Romano. ¿Puede una religión basada en un carpintero crucificado conquistar en pocas décadas a la civilización más poderosa del mundo sin ayuda externa? Las religiones, como nos enseña Spinoza, son fenómenos sociales que requieren condiciones específicas para prosperar: organización, financiamiento, protección política y, sobre todo, una narrativa convincente. ¿Acaso el cristianismo primitivo contaba con recursos que los textos oficiales han ocultado cuidadosamente? Pablo de Tarso, el autoproclamado apóstol que nunca conoció a Jesús en vida, emerge como una figura central en este tercer milagro imposible. Como un perseguidor fanático de cristianos se convierte súbitamente en su más ardiente defensor después de una visión en el camino a Damasco. La narrativa oficial presenta esta transformación como un milagro divino, pero la mente crítica de Spinoza nos invita a considerar explicaciones más terrenales.
No resulta sospechoso que Pablo poseyera exactamente los conocimientos, contactos y habilidades necesarios para expandir el cristianismo más allá de los límites del judaísmo palestino. La educación rabínica de Pablo, su ciudadanía romana, su dominio del griego y su familiaridad con la filosofía helenística lo convierten en el instrumento perfecto para una misión específica: transformar un movimiento local judío en una religión universal. ¿Fue realmente elegido por una luz divina o fue reclutado por fuerzas humanas que reconocieron su potencial para servir a sus propósitos? El cuarto milagro imposible que sacude los fundamentos del cristianismo oficial es precisamente este: la perfecta adecuación de Pablo para una tarea que parecería requerir intervención sobrenatural. Spinoza nos recuerda que en el universo natural no existen las coincidencias, solo relaciones causales que a menudo permanecen ocultas a nuestra percepción limitada. La conversión de Pablo no fue un evento aislado, sino el eslabón crucial en una cadena de causalidad que se extendía mucho más allá de lo que los primeros cristianos podían comprender. ¿Quién tenía el poder, los recursos y la motivación para orquestar semejante operación? ¿Qué fuerzas trabajaban en las sombras mientras los creyentes atribuían todo a la voluntad divina? El análisis de los textos primitivos cristianos revela inconsistencias que solo pueden explicarse asumiendo múltiples fuentes con agendas diferentes. ¿Por qué los evangelios, escritos décadas después de los supuestos eventos, contienen tantas contradicciones en los detalles fundamentales? ¿Acaso los redactores trabajaban con información incompleta o estaban deliberadamente construyendo una narrativa que sirviera a propósitos específicos? La diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe no es accidental, sino intencional, el resultado de un proceso de mitificación cuidadosamente dirigido. El quinto y más perturbador milagro imposible que emerge del análisis spinociano es la capacidad del cristianismo para sobrevivir y prosperar a pesar de sus contradicciones internas. ¿Cómo una religión fundada sobre paradoxos lógicos puede mantener su coherencia durante 2 milenios? La respuesta radica en la genialidad de sus arquitectos originales, quienes comprendieron que la fe ciega es más poderosa que la razón crítica, que las masas prefieren certezas consoladoras a verdades inquietantes. La construcción de la ortodoxia cristiana no fue un proceso orgánico, sino una operación deliberada de ingeniería social. Cada concilio, cada definición dogmática, cada herejía condenada formaba parte de un diseño mayor destinado a crear una estructura de poder que trascendiera las limitaciones de cualquier institución política. ¿No es acaso milagroso que una organización humana pueda reclamar autoridad divina y ser creída por millones de personas racionales? Este es quizás el mayor milagro imposible de todos: la capacidad de transformar la credulidad humana en poder temporal, mientras el sol se oculta tras los muros de Jerusalén, proyectando sombras alargadas sobre el sepulcro vacío. Las preguntas planteadas por Spinoza resuenan con una urgencia que trasciende los siglos. ¿Estamos dispuestos a cuestionar los fundamentos de nuestras creencias más sagradas o preferimos aferrarnos a consoladoras ilusiones que nos protegen de la cruda realidad? Los 5 milagros imposibles que siguieron a la muerte de Jesús no fueron manifestaciones sobrenaturales, sino triunfos del ingenio humano, evidencia de que la capacidad de engaño y autoengaño de nuestra especie no tiene límites cuando se trata de satisfacer necesidades psicológicas profundas. Pero ¿qué sucede cuando removemos el velo de la superstición y nos enfrentamos a la mecánica real detrás de estos eventos extraordinarios? ¿Puede la humanidad soportar la verdad sobre sus mitos más preciados? ¿O estamos condenados a repetir los mismos patrones de credulidad que han definido nuestra historia? La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestro entendimiento del pasado, sino también nuestro destino como especie consciente de sí misma. El viento nocturno arrastra consigo los ecos de oraciones susurradas y lamentaciones ahogadas, mientras la verdad aguarda en las sombras paciente e implacable.
Los milagros imposibles que transformaron el mundo no fueron obra de dioses, sino de hombres extraordinariamente hábiles en el arte de la manipulación. ¿Pero acaso esta revelación disminuye su impacto histórico o, por el contrario, incrementa nuestra admiración por la capacidad humana de crear realidades alternativas tan convincentes que se vuelven indistinguibles de la verdad misma? La arquitectura de los milagros imposibles que siguieron a la crucifixión revela una planificación que trasciende las capacidades de pescadores galileos analfabetos. ¿Cómo explicar que un movimiento surgido en la periferia del Imperio Romano lograra infiltrarse en las más altas esferas del poder político y económico en apenas 3 siglos? La respuesta no se encuentra en intervenciones divinas, sino en la existencia de una red de colaboradores que trabajó sistemáticamente para promover los intereses cristianos desde posiciones estratégicas dentro del establishment imperial. ¿Quiénes eran estos benefactores ocultos que financiaron la expansión del cristianismo primitivo? Los textos canónicos mencionan vagamente a hermanos acomodados y benefactores generosos, sin proporcionar detalles sobre sus identidades o motivaciones. Esta omisión no es casual, sino deliberada, diseñada para ocultar conexiones que podrían comprometer la narrativa oficial de una religión surgida espontáneamente entre los desposeídos de la tierra. La verdad es que el cristianismo, desde sus inicios, contó con el apoyo de sectores influyentes de la sociedad romana que veían en esta nueva religión una herramienta útil para sus propios propósitos. El emperador Constantino no se convirtió al cristianismo por una visión mística, sino por cálculo político. ¿Acaso resulta creíble que el líder del mundo pagano abrazara súbitamente una religión minoritaria sin garantías de que esta decisión consolidaría su poder? La alianza entre el trono y el altar no fue resultado de inspiración divina, sino de negociaciones secretas entre representantes cristianos y asesores imperiales que reconocieron las ventajas mutuas de semejante unión. El Edicto de Milán no legalizó el cristianismo por compasión hacia los perseguidos, sino porque los perseguidos habían demostrado su utilidad como aliados del poder establecido. Spinoza nos enseña que las instituciones religiosas son fundamentalmente organizaciones políticas que utilizan el lenguaje de lo sagrado para legitimar objetivos seculares. La transformación del cristianismo de secta perseguida a religión oficial del imperio no fue un milagro, sino el resultado natural de una estrategia de infiltración y cooptación que había estado operando durante siglos. Pero ¿quién concibió esta estrategia y con qué propósito final? La respuesta se encuentra en el análisis de los beneficiarios reales de la cristianización del Imperio Romano. ¿Quiénes ganaron poder, riqueza e influencia cuando la antigua religión pagana fue reemplazada por la nueva fe cristiana? No fueron los pescadores galileos, muertos hacía tiempo, sino una nueva clase de funcionarios eclesiásticos que se convirtieron en los intermediarios obligados entre el pueblo y lo divino. La creación de la jerarquía cristiana no fue inspirada por el ejemplo de Jesús, quien predicaba la igualdad espiritual, sino por la necesidad práctica de establecer estructuras de control que pudieran administrar eficientemente el poder recién adquirido. ¿Cómo reconciliar la humildad evangélica con la ostentación de los palacios episcopales? ¿De qué manera los seguidores de un carpintero crucificado justificaron la acumulación de riquezas que superaba la de los antiguos templos paganos? La respuesta radica en la genialidad teológica de los primeros doctores de la Iglesia, quienes desarrollaron conceptos como la pobreza espiritual y la riqueza al servicio de Dios para legitimar la flagrante contradicción entre el mensaje original y la práctica institucional. San Jerónimo, traductor de la Vulgata, no trabajaba en una modesta celda, sino en un scriptorium financiado por patricias romanas adineradas que veían en el patrocinio eclesiástico una forma de asegurar su influencia social. ¿Acaso estas mujeres aristocráticas abrazaron el cristianismo por convicción espiritual o reconocieron en la nueva religión una oportunidad de ejercer poder de formas que les estaban vedadas en el sistema pagano tradicional?
el papel de las benefactoras femeninas en la expansión del cristianismo primitivo revela otra dimensión de los milagros imposibles. La capacidad de la nueva fe para reclutar aliados entre sectores tradicionalmente marginados del poder político. La correspondencia entre los líderes cristianos primitivos, cuando se examina con ojo crítico, revela preocupaciones sorprendentemente mundanas para hombres supuestamente dedicados exclusivamente a la salvación de las almas. ¿Por qué Pablo dedica tanto espacio en sus epístolas a cuestiones de organización, financiamiento y disciplina eclesiástica? ¿Acaso estos temas no deberían ser secundarios para alguien convencido de la inminente segunda venida de Cristo? La respuesta es que Pablo y sus colaboradores no esperaban el fin del mundo, sino que estaban construyendo instituciones destinadas a perdurar en este mundo, organizaciones que pudieran competir eficazmente con las estructuras de poder existentes. El análisis spinoziano de las primeras comunidades cristianas revela que su aparente espontaneidad ocultaba una organización sofisticada que seguía patrones reconocibles de expansión comercial y penetración cultural. Casualidad que las iglesias cristianas se establecieran preferentemente en centros comerciales estratégicos a lo largo de las rutas de comercio más importantes del imperio. Mera coincidencia que los primeros convertidos prominentes fueran invariablemente comerciantes, funcionarios y artesanos prósperos con conexiones útiles. La geografía de la expansión cristiana no siguió las leyes del azar, sino la lógica implacable de la planificación estratégica. Los supuestos milagros de sanación que acompañaron la predicación apostólica encuentran explicaciones más prosaicas cuando se examinan bajo la luz de la razón. ¿Cómo distinguir entre curaciones genuinas y los efectos bien documentados de la sugestión, el alivio psicosomático y la interpretación selectiva de mejorías temporales? La medicina del siglo I no poseía criterios diagnósticos rigurosos, lo que permitía que recuperaciones naturales fueran atribuidas a intervención sobrenatural. Más significativo aún es el hecho de que estos milagros terapéuticos cesaron misteriosamente cuando el cristianismo adquirió poder institucional y ya no necesitaba credenciales sobrenaturales para validar su autoridad. ¿Por qué los santos posteriores, con toda su santidad reconocida oficialmente, nunca igualaron los prodigios atribuidos a los apóstoles primitivos? La explicación oficial habla de diferentes economías divinas para diferentes épocas, pero la lógica spinoziana sugiere una respuesta más simple. Los milagros apostólicos fueron eventos propagandísticos diseñados para establecer credibilidad durante la fase de expansión, y se volvieron innecesarios cuando la Iglesia desarrolló otros mecanismos de legitimación basados en tradición, autoridad y poder temporal. La sistematización de la doctrina cristiana durante los primeros concilios ecuménicos revela otro aspecto de los milagros imposibles: la capacidad de transformar contradicciones teológicas en misterios sagrados. ¿Cómo explicar racionalmente el concepto de la Trinidad sin caer en politeísmo o contradicción lógica? ¿De qué manera puede Cristo ser simultáneamente plenamente divino y plenamente humano, sin que ambas naturalezas se comprometan mutuamente? Los padres de la Iglesia no resolvieron estas paradojas, sino que las declararon misterios inaccesibles a la razón humana, estableciendo así un precedente peligroso: la fe como sustituto del pensamiento crítico. Spinoza identifica en esta estrategia teológica uno de los instrumentos más eficaces de control mental jamás desarrollados. Al declarar que ciertas verdades trascienden la capacidad racional humana, los doctores cristianos crearon una zona de inmunidad intelectual donde cualquier absurdo podía ser defendido invocando la limitación de la mente finita ante lo infinito. Pero ¿acaso esta humildad intelectual no oculta una arrogancia suprema? La pretensión de conocer la voluntad de un Dios que simultáneamente se declara incognoscible. La elaboración del canon bíblico durante los siglos II y III constituye quizás el más sofisticado de los milagros imposibles. La transformación de una colección heterogénea de textos contradictorios en una revelación coherente y autoritativa. ¿Cómo decidieron los primeros teólogos cuáles evangelios eran auténticos y cuáles apócrifos?
¿Qué criterios objetivos utilizaron para distinguir entre inspiración divina y composición humana? El estudio de los documentos excluidos del canon revela que muchos de ellos contenían tradiciones igualmente antiguas y venerables que las incluidas en el Nuevo Testamento, lo que sugiere que los criterios de selección fueron más políticos que espirituales. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, presentan un Jesús radicalmente diferente al de los textos canónicos. Un maestro esotérico más interesado en la iluminación individual que en la salvación colectiva. Un reformador espiritual que desafiaba tanto las autoridades religiosas judías como las pretensiones de los futuros líderes eclesiásticos. ¿Por qué fueron estas tradiciones sistemáticamente suprimidas y declaradas heréticas? La respuesta radica en que una religión gnóstica, basada en la experiencia mística directa y la responsabilidad individual, no podía servir a los propósitos de una institución que requería mediación clerical y obediencia jerárquica para funcionar eficazmente. La quema de la Biblioteca de Alejandría, frecuentemente atribuida al fanatismo religioso cristiano, simboliza la dimensión destructiva de los milagros imposibles, la necesidad de eliminar evidencias que pudieran contradecir la narrativa oficial. ¿Cuántos textos antiguos que contenían versiones alternativas de los orígenes cristianos fueron deliberadamente destruidos para proteger la ortodoxia emergente? La pérdida de estos documentos no fue accidental, sino sistemática, parte de una campaña de borrado histórico que garantizara la supervivencia de una sola versión autorizada de los eventos. Spinoza nos recuerda que la historia la escriben los vencedores y que toda narrativa oficial debe ser examinada críticamente para descubrir qué voces fueron silenciadas y qué intereses fueron servidos. Los primeros siglos del cristianismo no fueron una época de inspiración espontánea, sino de intensa competencia entre facciones diferentes que luchaban por definir la naturaleza de la nueva religión. La ortodoxia que finalmente prevaleció no fue la más auténtica, sino la más efectiva políticamente, la que mejor supo adaptarse a las necesidades del poder imperial y las aspiraciones de control social. Pero ¿qué revela este análisis sobre la naturaleza humana y nuestra relación con la verdad? ¿Estamos condenados a ser víctimas de nuestras propias creaciones míticas? ¿O podemos desarrollar la fortaleza intelectual necesaria para enfrentar realidades incómodas? Los 5 milagros imposibles que siguieron a la muerte de Jesús no fueron aberraciones históricas, sino ejemplos perfectos de la capacidad humana para construir realidades alternativas tan persuasivas que se vuelven más reales que la realidad misma. El legado de estos milagros imposibles perdura hasta nuestros días, no solo en las instituciones religiosas que fundaron, sino en nuestra tendencia colectiva a preferir narrativas consoladoras a verdades inquietantes. ¿Acaso no seguimos siendo susceptibles a los mismos mecanismos de manipulación que transformaron a un predicador galileo ejecutado en El Salvador del mundo? La respuesta a esta pregunta determinará si la humanidad puede finalmente liberarse de las cadenas de la superstición o si está destinada a repetir eternamente los mismos patrones de autoengaño. Las sombras se alargan sobre Jerusalén mientras las preguntas planteadas por Spinoza resuenan en el silencio de la noche. Los milagros imposibles que cambiaron el mundo no requirieron intervención divina, sino solamente la comprensión profunda de la psicología humana y la aplicación inteligente de estrategias de persuasión que siguen siendo efectivas siglos después de su implementación. ¿Pero acaso el reconocimiento de esta verdad disminuye el impacto histórico del cristianismo o simplemente nos obliga a confrontar la inquietante realidad de nuestra propia credulidad? La respuesta nos aguarda en la segunda parte de esta investigación, donde los secretos más profundos de la conspiración cristiana serán finalmente revelados. Los primeros rayos del amanecer del Sábado Santo iluminan un mundo transformado para siempre, no por milagros divinos, sino por la genialidad humana aplicada a la ingeniería de la fe. ¿Pero qué fuerzas específicas orquestaron esta transformación? ¿Y con qué objetivos últimos? La verdad que emerge del análisis spinoziano es más perturbadora que cualquier milagro.
la capacidad de nuestra especie para crear sistemas de creencias tan sofisticados que trascienden las intenciones de sus creadores originales, adquiriendo vida propia y moldeando el destino de civilizaciones enteras. El segundo milagro imposible que siguió a la crucifixión revela su verdadera naturaleza cuando examinamos la súbita transformación de los discípulos no como un evento aislado, sino como parte de un proceso más amplio de adoctrinamiento y preparación psicológica. ¿Acaso los seguidores de Jesús experimentaron realmente apariciones sobrenaturales? ¿O fueron víctimas de una operación de guerra psicológica tan sofisticada que ni ellos mismos comprendieron su verdadero alcance? La evidencia sugiere que la resurrección que presenciaron fue una representación cuidadosamente orquestada, diseñada para producir exactamente la transformación de personalidad que observamos en los textos posteriores. La psicología moderna nos enseña que los seres humanos sometidos a trauma extremo, seguido de alivio inesperado, experimentan estados de sugestionabilidad incrementada que los hacen particularmente susceptibles a nuevas programaciones mentales. No es precisamente esta la secuencia que observamos en los evangelios. El trauma de la crucifixión seguido del alivio de las supuestas apariciones. Los discípulos no se convirtieron en valientes por inspiración divina, sino que fueron sometidos a un proceso de condicionamiento que explotó sus vulnerabilidades psicológicas para transformarlos en instrumentos obedientes de un plan mayor. Pero ¿quién poseía los conocimientos psicológicos necesarios para diseñar semejante operación en el siglo I? La respuesta nos lleva a examinar las conexiones ocultas entre el cristianismo primitivo y las escuelas de misterios grecorromanas, donde técnicas sofisticadas de alteración de conciencia habían sido perfeccionadas durante siglos. Los rituales de iniciación, las experiencias extáticas controladas, la manipulación de expectativas y emociones. Todas estas prácticas esotéricas fueron adaptadas y aplicadas sistemáticamente para crear la experiencia de encuentro con el Cristo resucitado, que transformó a pescadores temerosos en predicadores intrépidos. Pablo de Tarso emerge nuevamente como figura central en esta segunda fase de los milagros imposibles. Su famosa visión en el camino a Damasco exhibe todas las características de una experiencia inducida artificialmente. La luz cegadora, la voz que solo él puede escuchar, la pérdida temporal de facultades seguida de una revelación transformadora. Casualidad que Pablo poseyera exactamente los antecedentes culturales e intelectuales necesarios para interpretar esta experiencia en términos útiles para la expansión del movimiento cristiano. Mera coincidencia que su conversión ocurriera precisamente cuando el cristianismo necesitaba un misionero capaz de trascender las limitaciones étnicas y culturales del judaísmo palestino. El análisis de las cartas paulinas revela inconsistencias que solo pueden explicarse, asumiendo que Pablo trabajaba con información privilegiada sobre los objetivos reales del movimiento cristiano. ¿Cómo explicar que un recién convertido desarrollara inmediatamente una teología tan sofisticada y estratégicamente útil? ¿De qué manera pudo Pablo, sin haber conocido personalmente a Jesús, convertirse en la autoridad definitiva sobre el significado de su mensaje? La respuesta más probable es que Pablo no fue convertido por una visión, sino reclutado por representantes humanos de la conspiración que reconocieron su potencial excepcional para servir a sus propósitos. La red de colaboradores que facilitó los viajes misioneros de Pablo revela otra dimensión de los milagros imposibles: la existencia de una infraestructura logística que trasciende las capacidades de una secta religiosa marginal. ¿Cómo financió Pablo sus extensos viajes por el Mediterráneo? ¿Quién proporcionó los contactos que le permitieron acceder inmediatamente a las sinagogas locales y a los círculos de simpatizantes gentiles en cada ciudad que visitaba? Los textos canónicos mencionan vagamente a colaboradores y benefactores, sin proporcionar detalles sobre sus identidades.
pero la magnitud de la operación paulina sugiere recursos y conexiones que solo instituciones poderosas podían proporcionar. ¿Acaso las autoridades romanas ignoraban realmente las actividades de Pablo? ¿O existía un entendimiento tácito que permitía su trabajo misionero mientras sirviera a intereses imperiales más amplios? La ciudadanía romana de Pablo no era un detalle biográfico menor, sino un indicador de estatus que le proporcionaba protección legal y acceso a redes de influencia vedadas a otros predicadores cristianos. Su habilidad para apelar al César cuando fue arrestado revela conexiones en los niveles más altos del gobierno imperial, conexiones que difícilmente un ex-perseguidor de cristianos habría desarrollado por casualidad. La teología paulina, cuando se examina críticamente, revela su función real. No explicar la naturaleza divina de Cristo, sino crear las bases doctrinales para una organización religiosa que pudiera competir eficazmente con las instituciones existentes. ¿Por qué Pablo desarrolló conceptos tan complejos como la justificación por la fe y la predestinación? Estas doctrinas no simplifican el mensaje cristiano, sino que lo complican, creando la necesidad de intérpretes especializados que pudieran mediar entre los textos sagrados y los creyentes ordinarios. La sofisticación teológica paulina no fue inspiración divina, sino cálculo político, la creación deliberada de una dependencia clerical que garantizaría el poder institucional de la futura iglesia. El tercer milagro imposible adquiere nueva dimensión cuando analizamos la expansión geográfica del cristianismo no como propagación espontánea, sino como implementación sistemática de una estrategia de penetración cultural. Casualidad que las primeras comunidades cristianas se establecieran precisamente en las ciudades más importantes del imperio, siguiendo rutas comerciales y administrativas que facilitarían su posterior consolidación. La geografía de la cristianización revela una inteligencia organizadora que comprendía perfectamente las dinámicas del poder imperial y sabía cómo explotarlas para sus propios fines. Las cartas de recomendación que portaban los misioneros cristianos primitivos, mencionadas frecuentemente en el Nuevo Testamento, constituyen evidencia de una red de comunicación y coordinación que trasciende las capacidades de una religión nacente sin respaldo institucional. ¿Quién emitía estas credenciales y bajo qué autoridad? ¿Cómo garantizaban los primeros cristianos la autenticidad de sus mensajeros en una época sin sistemas de verificación centralizados? La respuesta sugiere la existencia de una jerarquía oculta que coordinaba las actividades misioneras desde los primeros momentos del movimiento. La rapidez con que el cristianismo desarrolló estructuras institucionales complejas contradice la narrativa oficial de crecimiento orgánico guiado por el Espíritu Santo. ¿Pueden organizaciones surgir espontáneamente con sistemas de gobierno, disciplina, financiamiento y comunicación tan sofisticados como los que observamos en las iglesias del siglo II? La evolución institucional del cristianismo siguió patrones reconocibles que sugieren planificación deliberada más que desarrollo natural. La creación sistemática de jerarquías, la codificación de procedimientos, el establecimiento de criterios de ortodoxia y la implementación de mecanismos de control que garantizaran la lealtad y obediencia de los miembros. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de esta estructura institucional? Los textos canónicos atribuyen su desarrollo a la inspiración apostólica, pero el análisis comparativo con otras organizaciones del período revela similitudes sorprendentes con las instituciones cívicas y comerciales del Imperio Romano. Los obispos cristianos no inventaron sus métodos administrativos, sino que los adaptaron de modelos existentes, lo que sugiere que desde el principio contaron con asesores experimentados en gestión organizacional. Esta experiencia no surge de la nada, sino que requiere formación y práctica que los pescadores galileos difícilmente podrían haber adquirido por revelación divina. La creación de la literatura cristiana primitiva revela otro aspecto de los milagros imposibles: la capacidad de producir textos de calidad literaria excepcional en comunidades supuestamente compuestas por personas simples e iletradas.
¿Cómo explicar que los evangelios, escritos presuntamente por pescadores y recaudadores de impuestos, exhiban sofisticación retórica que requiere educación formal en las técnicas clásicas de composición? ¿De qué manera autores sin formación académica desarrollaron estilos narrativos que rivalizan con los mejores escritores de su época? El análisis estilístico de los textos canónicos revela múltiples manos, múltiples niveles de educación y múltiples tradiciones culturales que fueron artificialmente unificadas bajo nombres apostólicos. Los verdaderos autores de los evangelios no fueron los discípulos históricos, sino escribas profesionales que trabajaron con materiales procedentes de fuentes diversas para crear narrativas coherentes que sirvieran a propósitos específicos. Esta operación editorial de gran escala requería recursos, tiempo y coordinación que solo instituciones bien organizadas podían proporcionar. Pero ¿quién financió esta empresa literaria? La producción de manuscritos en el mundo antiguo era costosa, requiriendo no solo escribas especializados, sino también materiales escasos como pergamino y papiro de alta calidad. La distribución posterior de estos textos a través del imperio implicaba costos adicionales de copiado, transporte y protección que superaban las capacidades económicas de comunidades cristianas marginales. La preservación y transmisión de la literatura cristiana primitiva solo fue posible gracias al apoyo de benefactores adinerados que tenían intereses específicos en asegurar la supervivencia de esta narrativa particular. El cuarto milagro imposible se revela cuando analizamos la perfecta sincronización entre la crisis del paganismo clásico y el ascenso del cristianismo. Casualidad que la nueva religión ofreciera exactamente las soluciones que el Imperio Romano necesitaba para superar sus problemas de legitimidad y cohesión social. El cristianismo no triunfó a pesar del contexto histórico, sino precisamente porque fue diseñado para aprovechar las vulnerabilidades específicas de la civilización greco-romana en crisis. La religión tradicional romana había perdido credibilidad entre las élites intelectuales, que la veían como superstición primitiva inadecuada para una civilización cosmopolita. Al mismo tiempo, las clases populares experimentaban creciente alienación en una sociedad cada vez más estratificada y despersonalizada. ¿Acaso el cristianismo desarrolló por coincidencia características que respondían simultáneamente a ambas necesidades? Sofisticación teológica para los educados y promesas de salvación personal para los desposeídos. La improbabilidad de semejante coincidencia sugiere que el cristianismo fue conscientemente diseñado como solución integral a los problemas específicos de su época. Los misterios paganos que competían con el cristianismo durante los primeros siglos revelan, por contraste, las ventajas estratégicas de la nueva religión. ¿Por qué triunfó el cristianismo sobre cultos aparentemente más atractivos como el mitraísmo o los misterios de Isis? La respuesta radica en que el cristianismo incorporó los elementos más seductores de sus competidores mientras evitaba sus limitaciones. Ofreció experiencias místicas sin restricciones de género o clase social. Prometió salvación universal sin requisitos iniciáticos costosos y proporcionó estructura comunitaria sin exclusivismo étnico. Esta síntesis no fue accidental, sino resultado de análisis cuidadoso de las fortalezas y debilidades de las alternativas religiosas disponibles. La adopción del cristianismo por Constantino marca el momento en que los milagros imposibles alcanzan su objetivo final: la transformación de una secta minoritaria en la religión oficial del estado más poderoso del mundo. ¿Pero fue realmente Constantino quien eligió el cristianismo o fue el cristianismo quien eligió a Constantino como su instrumento? El análisis de los eventos que precedieron al Edicto de Milán sugiere que el emperador fue cuidadosamente preparado y posicionado para tomar la decisión que los arquitectos del cristianismo habían planeado durante siglos. La madre de Constantino, Helena, había estado expuesta a influencias cristianas mucho antes de la supuesta conversión de su hijo.
Casualidad que esta mujer poderosa e influyente se convirtiera en la primera patrocinadora imperial del cristianismo. Mera coincidencia que su descubrimiento de la Vera Cruz en Jerusalén proporcionara exactamente la validación arqueológica que la nueva religión oficial necesitaba para consolidar su credibilidad. La carrera de Helena revela el mismo patrón de timing perfecto que caracteriza todos los milagros imposibles. Eventos aparentemente fortuitos que sirven de manera óptima a objetivos específicos. Los asesores de Constantino, que influenciaron su decisión de legalizar el cristianismo, no aparecieron súbitamente en su corte, sino que habían estado trabajando sistemáticamente para posicionarse en roles clave durante años. ¿Cómo explicar que el emperador tuviera acceso inmediato a consejeros cristianos capaces de diseñar políticas religiosas tan sofisticadas? Estos individuos no fueron convertidos por la sinceridad de su fe, sino reclutados por su utilidad estratégica, representantes de una red de influencia que había estado preparando este momento durante generaciones. El quinto milagro imposible alcanza su culminación cuando examinamos la capacidad del cristianismo institucional para absorber y neutralizar todas las herejías que amenazaron su ortodoxia emergente. ¿Cómo explicar que una religión fundada sobre paradoxos lógicos desarrollara mecanismos tan efectivos para defender su coherencia doctrinal? La respuesta radica en que los arquitectos originales del cristianismo anticiparon las contradicciones inherentes en su sistema y desarrollaron preventivamente estrategias para contener sus efectos disruptivos. La creación de la noción de misterio sagrado no fue respuesta reactiva a críticas racionales, sino estrategia proactiva diseñada para inmunizar el dogma cristiano contra el análisis lógico. Al declarar que ciertas verdades trascienden la comprensión humana, los teólogos cristianos establecieron una zona de protección intelectual donde cualquier absurdo podía refugiarse invocando la limitación de la mente finita ante lo infinito. Esta maniobra retórica no fue inspiración espontánea, sino aplicación consciente de técnicas filosóficas desarrolladas en las escuelas neoplatónicas, donde la dialéctica entre lo conocible y lo incognoscible había sido elaborada hasta niveles de sofisticación extraordinaria. ¿Pero acaso los primeros teólogos cristianos desarrollaron independientemente estas técnicas argumentativas o contaron con la colaboración de filósofos paganos que reconocieron las ventajas de influenciar la nueva religión desde adentro? La evidencia sugiere que figuras como Clemente de Alejandría y Orígenes no fueron autodidactas inspirados, sino estudiantes aventajados de maestros paganos que vieron en el cristianismo naciente una oportunidad de perpetuar sus tradiciones bajo nueva forma. La síntesis entre filosofía griega y doctrina cristiana no fue convergencia natural, sino proyecto deliberado de hibridación cultural, diseñado para crear una religión que pudiera satisfacer simultáneamente las necesidades intelectuales de las élites y las demandas emocionales de las masas. ¿Cómo explicar que los padres capadocios desarrollaran una teología trinitaria tan sofisticada que requiere conocimiento avanzado de metafísica aristotélica y dialéctica platónica? Estos obispos del siglo IV no recibieron su formación filosófica por revelación divina, sino a través de un sistema educativo que conectaba las escuelas cristianas emergentes con las tradiciones intelectuales paganas que oficialmente rechazaban. La ortodoxia cristiana no surgió del estudio de las Escrituras, sino de la aplicación de metodologías filosóficas externas para resolver problemas doctrinales que los textos bíblicos, por sí solos, no podían solucionar. La controversia arriana que dividió el cristianismo del siglo IV revela las tensiones inherentes en este proyecto de síntesis cultural. ¿Por qué Arrio, presbítero educado y respetado, desarrolló una cristología que negaba la divinidad plena de Cristo? Su posición no fue resultado de estudio bíblico deficiente, sino aplicación rigurosa de principios lógicos a las contradicciones fundamentales del dogma cristiano. Arrio reconoció que la afirmación simultánea de monoteísmo y trinidad trinitaria constituía una imposibilidad lógica que
que ningún artificio retórico podía resolver satisfactoriamente. Pero ¿por qué la ortodoxia nicena prevaleció sobre el arrianismo lógicamente más coherente? La respuesta no se encuentra en argumentos teológicos superiores, sino en consideraciones políticas pragmáticas. El arrianismo, al negar la divinidad plena de Cristo, socavaba las pretensiones de autoridad divina de la jerarquía eclesiástica que se presentaba como representante terrenal del Dios hombre. Una cristología subordinacionista habría reducido a los obispos a simples administradores de una religión entre otras, mientras que la doctrina nicena los convertía en mediadores exclusivos entre la humanidad y la segunda persona de la Trinidad. Constantino no respaldó la ortodoxia trinitaria por convicción teológica, sino por cálculo político. Necesitaba una religión que proporcionara legitimación sacral máxima a su autoridad imperial. ¿Acaso resulta coincidencia que el emperador convocara el concilio de Nicea precisamente cuando las disputas cristológicas amenazaban la unidad de su nueva religión oficial? Su intervención no fue inspirada por piedad, sino por la comprensión práctica de que un cristianismo fragmentado no podía servir eficazmente a los propósitos de cohesión social que justificaban su legalización. Los métodos utilizados para imponer la ortodoxia nicena revelan otra dimensión de los milagros imposibles: la capacidad de transformar la diversidad teológica en uniformidad doctrinal mediante la aplicación sistemática de presión política y económica. ¿Cómo explicar que obispos que habían defendido posiciones arrianas durante décadas súbitamente abracen la fórmula nicena? Estas conversiones no fueron resultado de iluminación espiritual, sino de reconocimiento realista de que la supervivencia institucional requería adaptación a los nuevos equilibrios de poder. El desarrollo de la patrística durante los siglos IV y V marca el momento en que los milagros imposibles alcanzan su sofisticación máxima. La creación de un sistema teológico tan complejo que requiere especialización profesional para ser comprendido adecuadamente. Casualidad que esta complejificación coincida con la consolidación del poder clerical. Agustín de Hipona no desarrolló conceptos como predestinación y gracia irresistible para explicar misterios divinos, sino para crear dependencia intelectual que garantizara la indispensabilidad de los intérpretes autorizados. ¿Por qué Agustín, formado en retórica clásica y filosofía neoplatónica, se convirtió al cristianismo precisamente cuando esta religión necesitaba un sistematizador capaz de reconciliar fe y razón? Su conversión, narrada dramáticamente en las Confesiones, exhibe todas las características de una operación de reclutamiento dirigida. La crisis existencial cuidadosamente orquestada, la exposición a textos específicos en momentos psicológicamente óptimos, la revelación transformadora que conduce exactamente a las conclusiones más útiles para el proyecto institucional cristiano. Agustín no fue convertido por la gracia, sino preparado y posicionado para servir como el gran teólogo que el cristianismo necesitaba para consolidar su hegemonía intelectual. La síntesis agustiniana entre platonismo cristiano y doctrina bíblica revela el genio estratégico de los arquitectos del cristianismo. La capacidad de absorber y reinterpretar las mejores tradiciones filosóficas paganas, presentándolas como desarrollos naturales de la revelación evangélica. ¿Acaso Agustín desarrolló independientemente conceptos como la iluminación interior y la ciudad de Dios? ¿O adaptó sistemáticamente doctrinas platónicas preexistentes a las necesidades apologéticas cristianas? El análisis de sus fuentes revela dependencia constante de autores paganos que oficialmente rechazaba, lo que sugiere una estrategia deliberada de apropiación cultural que permitía al cristianismo reclamar la herencia intelectual del mundo clásico. La controversia pelagiana que dominó los últimos años de Agustín ilustra cómo los milagros imposibles operaban para eliminar alternativas teológicas que pudieran amenazar el control institucional. ¿Por qué Pelagio, monje respetado por su santidad personal, desarrolló una doctrina de la salvación que minimizaba la necesidad de mediación clerical? Su enseñanza sobre la capacidad natural del ser humano para elegir el bien
no fue resultado de optimismo ingenuo, sino reconocimiento lúcido de que una antropología que enfatizara la responsabilidad individual socavaría las pretensiones de autoridad exclusiva de la jerarquía eclesiástica. Pero ¿cómo explicar que Agustín, inicialmente simpatizante de posiciones moderadas sobre la gracia, desarrollara súbitamente una doctrina de predestinación tan extrema que convertiría a Dios en autor directo del mal? Esta radicalización no fue evolución teológica natural, sino respuesta estratégica a la amenaza que el pelagianismo representaba para el sistema de poder que Agustín había ayudado a construir. Al declarar que la salvación dependía exclusivamente de la gracia divina administrada a través de los sacramentos eclesiásticos, Agustín garantizaba la dependencia perpetua de los fieles respecto a la institución que controlaba el acceso a estos canales de gracia. La condena del pelagianismo en los concilios de Cartago y Éfeso revela los mecanismos reales mediante los cuales la ortodoxia cristiana se definía y defendía. Casualidad que los obispos que participaron en estas condenas fueran precisamente aquellos cuya autoridad se vería más amenazada por una doctrina que enfatizara la capacidad natural de salvación. La unanimidad de estas decisiones conciliares no reflejó consenso teológico genuino, sino coordinación política efectiva entre líderes eclesiásticos que reconocieron la necesidad de presentar un frente unido contra desafíos a su legitimidad institucional. ¿Cómo explicar que el pelagianismo, teológicamente más coherente con la predicación original de Jesús sobre la responsabilidad moral individual, fuera declarado herético, mientras que el agustinismo, que convertía a la mayoría de la humanidad en víctimas predestinadas de condenación eterna, se convirtiera en doctrina oficial? La respuesta radica en que la ortodoxia cristiana nunca se definió por fidelidad al mensaje evangélico, sino por utilidad para mantener estructuras de poder que habían evolucionado muy lejos de las intenciones de los supuestos fundadores. La creación del concepto de infalibilidad papal durante los siglos posteriores marca la culminación lógica de los milagros imposibles. La transformación de un ser humano falible en portavoz infalible de la verdad divina. ¿Cómo justificar racionalmente la pretensión de que un individuo particular, elegido por procedimientos políticos completamente humanos, pueda pronunciar verdades absolutas sobre cuestiones que trascienden la experiencia humana? Esta doctrina no fue revelada por inspiración sobrenatural, sino desarrollada gradualmente como solución práctica a los problemas de autoridad que plagaban una institución en constante expansión. Pero ¿quién concibió la estrategia de concentrar autoridad doctrinal en una sola persona? ¿Y con qué propósitos? El análisis de los documentos que prepararon la definición de infalibilidad papal revela influencias que trascienden las preocupaciones puramente teológicas. Los arquitectos de esta doctrina comprendieron que una institución descentralizada sería vulnerable a divisiones que podrían ser explotadas por enemigos externos, mientras que una estructura con autoridad última, concentrada en un solo punto, podría resistir más eficazmente los desafíos a su legitimidad. La resistencia de teólogos católicos respetados a la definición de infalibilidad papal demuestra que esta doctrina no surgió de consenso interno, sino que fue impuesta por consideraciones de realpolitik institucional. ¿Por qué figuras como Lord Acton y el obispo Strossmayer, reconocidos por su erudición y piedad, se opusieron tan vehementemente a una doctrina que supuestamente clarificaba la naturaleza de la autoridad divina en la Iglesia? Su resistencia no procedía de falta de fe, sino de reconocimiento lúcido de que la infalibilidad papal representaba una innovación histórica que contradecía tanto la tradición apostólica como los principios básicos de racionalidad teológica. La imposición final de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano primero revela los métodos mediante los cuales los milagros imposibles se perpetúan. La manipulación de procedimientos formalmente legítimos para producir resultados que sirven a intereses específicos. Casualidad que la definición se aprobara precisamente cuando las tropas de Víctor Manuel se acercaban a Roma, creando presión temporal que impidió deliberación adecuada.
Los defensores de la infalibilidad no dependieron de argumentos teológicos superiores, sino de timing estratégico y presión psicológica que limitaron la capacidad de oposición efectiva. ¿Cómo explicar que una doctrina tan controvertida se convirtiera rápidamente en artículo de fe indiscutible para millones de católicos? La respuesta radica en la efectividad de los mecanismos de condicionamiento psicológico que habían sido perfeccionados durante siglos de práctica institucional. La masa de creyentes no examinó críticamente los fundamentos históricos y teológicos de la infalibilidad papal, sino que aceptó la innovación como desarrollo natural de verdades que ya habían internalizado. Esta aceptación no fue resultado de convicción racional, sino de habituación a la obediencia que constituye el producto final de los milagros imposibles. Spinoza nos recuerda que la superstición prospera donde la razón crítica está ausente y que las instituciones humanas tienden a perpetuarse creando las condiciones psicológicas que garantizan su propia supervivencia. Los 5 milagros imposibles que siguieron a la muerte de Jesús no fueron eventos sobrenaturales, sino componentes de un sistema de condicionamiento social tan sofisticado que continúa operando después de 2 milenios, produciendo generaciones de individuos incapaces de cuestionar las premisas fundamentales de su propio sometimiento intelectual. Pero ¿qué revela este análisis sobre las posibilidades de liberación humana de las estructuras de dominación religiosa? ¿Estamos condenados a permanecer prisioneros de sistemas de creencias diseñados para explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas? ¿O podemos desarrollar la fortaleza mental necesaria para reconocer y resistir estos mecanismos de control? La respuesta depende de nuestra disposición a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de nuestras instituciones más veneradas y sobre nuestra propia susceptibilidad a la manipulación colectiva. El legado de los milagros imposibles no se limita al ámbito religioso, sino que se extiende a todos los sistemas de autoridad que reclaman legitimidad trascendente para decisiones esencialmente humanas. ¿Acaso los métodos desarrollados por los arquitectos del cristianismo no han sido adaptados y aplicados por instituciones seculares que buscan crear lealtades incuestionables y obediencia automática? El estudio de estos precedentes históricos no es ejercicio de curiosidad intelectual, sino preparación práctica para reconocer y resistir formas contemporáneas de dominación psicológica. La noche se cierne sobre Jerusalén, mientras las preguntas planteadas por el análisis spinociano resuenan con urgencia creciente. Los milagros imposibles que transformaron el mundo antiguo siguen operando en formas nuevas, pero esencialmente similares, explotando las mismas debilidades humanas que permitieron la conversión de una secta marginal en la religión dominante de la civilización occidental. ¿Pero acaso el reconocimiento de estos patrones nos proporciona herramientas para resistir su influencia? ¿O simplemente confirma nuestra impotencia ante fuerzas que han demostrado su eficacia durante milenios? Los ecos de las campanas que anuncian la medianoche del Sábado Santo reverberan en el aire espeso de expectación y misterio. En pocas horas, según la tradición cristiana, el milagro supremo habrá ocurrido: la resurrección de Jesús, que valida retroactivamente todos los eventos extraordinarios que la precedieron. Pero ¿qué secretos oculta este momento culminante de la narrativa cristiana? ¿Qué revelaciones aguardan a quienes se atreven a examinar críticamente el evento que dio forma al destino espiritual de la humanidad durante 2 milenios? La tercera parte de esta investigación promete respuestas que transformarán para siempre nuestra comprensión de la verdad, la fe y el poder de los milagros imposibles que continúan moldeando nuestro mundo. El amanecer del domingo de Pascua se aproxima, llevando consigo no solo la luz que disipará las sombras físicas, sino también la iluminación intelectual que expondrá las manipulaciones más sofisticadas jamás perpetradas contra la mente humana. ¿Estamos preparados para confrontar la realidad detrás de los milagros? ¿O preferiremos refugiarnos en la comodidad de las ilusiones que nos han acompañado durante siglos? La elección que hagamos determinará no solo nuestro entendimiento del pasado,
sino también nuestras posibilidades de liberación futura de las cadenas invisibles que continúan limitando el potencial humano de pensamiento independiente y desarrollo espiritual auténtico. Los primeros rayos del sol dominical atraviesan las piedras milenarias del sepulcro vacío, mientras una verdad más perturbadora que cualquier milagro comienza a emerger de las sombras de la historia. ¿Acaso la resurrección de Cristo, el evento fundacional del cristianismo, fue realmente la victoria de la vida sobre la muerte, o constituye la evidencia final de la conspiración más elaborada jamás concebida contra la razón humana? Baruch Spinoza, desde su exilio intelectual en la Holanda del siglo XVII, nos invita a presenciar el desenmascaramiento de la operación psicológica que transformó una ejecución romana rutinaria en el mito fundacional de la civilización occidental. La madrugada de ese domingo fatídico no trajo consigo la luz de la revelación divina, sino la culminación de una planificación que había comenzado mucho antes de los primeros clavos penetraran la madera del Gólgota. ¿Cómo explicar que las mujeres que fueron al sepulcro encontraran precisamente lo que necesitaban encontrar para desencadenar la secuencia de eventos que transformaría para siempre el destino de la humanidad? La piedra removida, el sepulcro vacío, los lienzos cuidadosamente plegados. Cada detalle revela no la espontaneidad de lo sobrenatural, sino la meticulosidad de lo humano llevado a la perfección. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de este momento culminante? Los evangelios nos presentan a ángeles vestidos de blanco que anuncian la resurrección a las mujeres aterrorizadas, pero el análisis crítico revela una realidad más inquietante. ¿Acaso estos mensajeros celestiales no podrían haber sido agentes humanos cuidadosamente preparados para representar el papel que requería el guión preestablecido? La psicología del testimonio nos enseña que individuos sometidos a estrés extremo y expectativas específicas son particularmente susceptibles a interpretaciones sobrenaturales de eventos que admiten explicaciones completamente naturales. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección según la tradición cristiana, emerge como figura central en este tercer acto de los milagros imposibles. Casualidad que esta mujer, cuyo pasado los evangelios envuelven en misterio deliberado, se convirtiera en la testiga principal del evento más importante de la historia cristiana. Su transformación de pecadora arrepentida a apostola apostolorum no fue resultado de gracia divina, sino producto de preparación psicológica tan sofisticada que ni ella misma comprendió su verdadero papel en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cómo explicar que María Magdalena reconociera inmediatamente al Cristo resucitado cuando los propios discípulos masculinos necesitaron demostraciones adicionales para creer en su identidad? Esta diferencia no refleja mayor fe femenina, sino evidencia de condicionamiento previo que preparó a María para experimentar exactamente la visión que los arquitectos de la operación necesitaban que experimentara. Su encuentro con Jesús en el jardín no fue aparición sobrenatural, sino encuentro cuidadosamente orquestado que explotó su vulnerabilidad emocional y su dependencia psicológica del maestro fallecido. El análisis spinoziano de los relatos de apariciones postpascuales revela patrones que trascienden la casualidad y sugieren dirección inteligente. ¿Por qué Cristo resucitado se aparece selectivamente a ciertos individuos en momentos específicos y bajo circunstancias particulares que maximizan el impacto psicológico de cada encuentro? Los discípulos de Emaús, Pedro en el lago de Tiberíades, Tomás el escéptico. Cada aparición está diseñada para superar resistencias específicas y crear tipos particulares de testimonio que servirían a propósitos distintos en la construcción de la narrativa resurreccional. Pero ¿cómo lograron los organizadores de esta operación crear experiencias tan convincentes que transformaron escépticos en mártires? La respuesta radica en la aplicación sistemática de técnicas de alteración de conciencia que habían sido perfeccionadas en las escuelas de misterios del mundo helenístico.
El uso de sustancias psicoactivas, técnicas de privación sensorial, manipulación de expectativas y explotación de estados emocionales extremos permitía crear experiencias místicas que los sujetos interpretarían inevitablemente en términos de sus creencias preexistentes. La Última Cena, reexaminada bajo esta perspectiva, adquiere significado completamente nuevo. ¿Acaso el pan y el vino, compartidos por Jesús con sus discípulos, contenían elementos que facilitarían las experiencias visionarias posteriores? La institución de la Eucaristía no fue acto de amor divino, sino preparación farmacológica para los eventos que seguirían a la crucifixión. Los discípulos no recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, sino sustancias que alterarían su percepción de la realidad, de manera que garantizara la credibilidad de las apariciones subsecuentes. ¿Cómo explicar que los encuentros con Cristo resucitado ocurrieran invariablemente en condiciones de iluminación deficiente o estados alterados de conciencia? La aparición en el cenáculo con las puertas cerradas, el reconocimiento tardío en Emaús, la confusión inicial en el lago de Tiberíades, todos estos detalles apuntan hacia experiencias inducidas artificialmente que requerían condiciones específicas para resultar convincentes. La luz plena del día y la conciencia completamente despierta habrían revelado inmediatamente la naturaleza artificial de estas manifestaciones. La transformación de Tomás, el incrédulo, ilustra perfectamente los métodos utilizados para superar la resistencia racional. Casualidad que el discípulo más escéptico fuera precisamente quien recibiera la demostración más contundente de la realidad física de la resurrección. Su famosa declaración, «Señor mío y Dios mío», no fue resultado de convicción espontánea, sino producto de una experiencia cuidadosamente diseñada para quebrar su resistencia intelectual y convertirlo en el testigo más creíble posible de la materialidad del Cristo resucitado. Pero ¿qué métodos específicos se utilizaron para crear la ilusión de corporalidad que convenció a Tomás? La combinación de técnicas hipnóticas, sugestión post-hipnótica y posiblemente el uso de dobles físicamente similares a Jesús habría permitido crear experiencias táctiles convincentes sin requerir verdadera resurrección corporal. Los organizadores de la operación comprendían que el testimonio de Tomás sería particularmente valioso precisamente debido a su escepticismo inicial, por lo que invirtieron recursos especiales en garantizar la efectividad de su conversión. La ascensión de Cristo, 40 días después de la resurrección, marca el momento en que los milagros imposibles alcanzan su perfección técnica. La desaparición permanente del protagonista principal, de manera que eliminara cualquier posibilidad de verificación posterior. ¿Acaso resulta conveniente que Jesús abandonara definitivamente el mundo físico precisamente cuando su presencia continua se volvería problemática para quienes dirigían la operación? La ascensión no fue retorno triunfal al cielo, sino retirada estratégica que permitía a los verdaderos controladores del movimiento cristiano operar sin interferencia del supuesto fundador. ¿Cómo explicar que Cristo ascendido delegara inmediatamente su autoridad en individuos que nunca habían demostrado capacidades excepcionales durante su ministerio terrenal? La transformación súbita de Pedro de cobarde negador a líder intrépido no fue resultado de empoderamiento sobrenatural, sino evidencia de que había sido preparado específicamente para asumir el rol de cabeza visible de una organización cuya verdadera dirección permanecía oculta. Su autoridad no emanaba de comisión divina, sino de respaldo humano, proporcionado por fuerzas que operaban desde las sombras. El análisis de los hechos de los apóstoles revela la existencia de una infraestructura logística que trasciende las capacidades de pescadores galileos transformados súbitamente en organizadores internacionales. ¿Cómo explicar que Pedro y Juan tuvieran acceso inmediato a los tribunales del Sanedrín, que sus palabras fueran registradas con precisión periodística, que sus movimientos fueran coordinados con eficiencia que requiere planificación profesional?
La respuesta sugiere que desde el principio contaron con asesores experimentados en operaciones de influencia política y social. El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés constituye quizás el más sofisticado de los milagros imposibles. La creación artificial de una experiencia colectiva de éxtasis religioso que validaría retroactivamente todos los eventos anteriores. Casualidad que este fenómeno ocurriera en Jerusalén durante una festividad que congregaba judíos de todo el mundo conocido, garantizando así la máxima difusión de los reportes sobre el prodigio. La coordinación temporal no fue inspiración divina, sino cálculo humano, que aprovechó condiciones óptimas para el impacto propagandístico. Pero ¿cómo crearon los organizadores un fenómeno tan espectacular que convenció a miles de testigos de que estaban presenciando intervención sobrenatural? Las técnicas de manipulación de masas desarrolladas en los teatros y anfiteatros romanos proporcionan pistas sobre los métodos utilizados. La combinación de efectos acústicos, visuales y químicos habría permitido crear experiencias colectivas que los participantes interpretarían inevitablemente como manifestaciones divinas. El hablar en lenguas no fue don sobrenatural, sino técnica de alteración de conciencia que había sido perfeccionada en cultos extáticos del Mediterráneo oriental. La rapidez con que los apóstoles desarrollaron capacidades organizativas que rivalizaban con las instituciones más sofisticadas del Imperio Romano revela otra dimensión de los milagros imposibles. ¿Pueden individuos sin formación administrativa crear sistemas de comunicación, financiamiento y coordinación que funcionen eficazmente a escala internacional? La evidencia sugiere que los apóstoles fueron desde el principio figuras representativas, cuyas decisiones importantes eran realmente tomadas por asesores que permanecían cuidadosamente ocultos del escrutinio público. ¿Quiénes eran estos consejeros invisibles que dirigían realmente las operaciones del cristianismo primitivo? Los textos canónicos mencionan vagamente a hermanos y colaboradores, sin proporcionar identidades específicas, pero el análisis de los patrones operativos sugiere la participación de individuos con experiencia en administración imperial, comercio internacional y operaciones de inteligencia. El cristianismo no se expandió orgánicamente, sino que fue propagado sistemáticamente por una red de profesionales que comprendían perfectamente las dinámicas del poder político y la influencia social. La persecución de los cristianos durante los primeros siglos adquiere nueva perspectiva cuando se examina como componente intencional de la estrategia expansiva. ¿Acaso las autoridades romanas ignoraban realmente que la represión selectiva fortalecería el movimiento cristiano al crear mártires y generar simpatía popular? La evidencia sugiere que ciertas persecuciones fueron secretamente fomentadas por agentes cristianos infiltrados en el gobierno imperial, quienes comprendían que la victimización controlada serviría mejor a sus objetivos que la tolerancia oficial prematura. ¿Cómo explicar que los mártires cristianos exhibieran consistentemente comportamientos que maximizaban el impacto propagandístico de sus muertes? El análisis de los relatos martiriales revela patrones que sugieren preparación psicológica sistemática, la serenidad ante el sufrimiento, las declaraciones doctrinalmente precisas, los gestos simbólicos que impresionaban a los espectadores. Estos individuos no improvisaron su testimonio final, sino que fueron entrenados específicamente para convertir su muerte en herramienta de conversión masiva. La transformación del Imperio Romano, de perseguidor a protector del cristianismo, no fue resultado de evolución natural, sino culminación de una operación de infiltración que había estado desarrollándose durante siglos. Casualidad que Constantino tuviera acceso inmediato a asesores cristianos capaces de diseñar políticas religiosas tan sofisticadas. La red de influencia cristiana en los niveles más altos del gobierno imperial no surgió súbitamente, sino que había sido construida pacientemente por generaciones de operadores que comprendían la importancia de posicionar elementos clave en posiciones estratégicas. Pero ¿quién concibió y coordinó
esta estrategia de penetración institucional que requería planificación multigeneracional y recursos enormes. La respuesta nos lleva más allá del cristianismo visible hacia las fuerzas que utilizaron esta religión como vehículo para objetivos que trascendían las preocupaciones espirituales de los creyentes ordinarios. El análisis spinoziano revela que el cristianismo fue, desde sus orígenes, un proyecto de ingeniería social diseñado para crear nuevas formas de control poblacional más efectivas que las instituciones políticas tradicionales. La creación del concepto de alma inmortal, sujeta a juicio divino post-mortem, constituyó una innovación psicológica que revolucionó las posibilidades de control social. ¿Cómo explicar que una doctrina tan conveniente para los intereses de control poblacional fuera atribuida a un predicador que enfatizaba la liberación espiritual y la responsabilidad personal? La respuesta radica en que el Jesús histórico y el Cristo doctrinal fueron construcciones diferentes, creadas para servir a propósitos distintos por arquitectos que comprendían perfectamente la diferencia entre inspiración religiosa auténtica y manipulación institucional sistemática. ¿Acaso Jesús de Nazaret fue cómplice consciente de la operación que llevaba su nombre o fue utilizado por fuerzas que reconocieron su potencial carismático sin revelarle sus intenciones últimas? La evidencia sugiere que el predicador Galileo fue seleccionado y preparado específicamente para el papel que desempeñaría, pero que desconocía el alcance real de la conspiración de la que formaba parte. Su muerte en la cruz no fue sacrificio voluntario por la salvación humana, sino eliminación necesaria de alguien cuya presencia continuada habría comprometido la flexibilidad operativa de quienes dirigían realmente la operación. La resurrección misma, el evento central de la fe cristiana, encuentra su explicación más plausible no en intervención divina, sino en la necesidad práctica de transformar una ejecución problemática en validación supernatural de todo el proyecto. ¿Cómo convertir la muerte ignominiosa del supuesto Mesías en triunfo que inspirara lealtad fanática? La respuesta fue crear la ilusión de que la muerte había sido temporaria, que el líder ejecutado había regresado con poder incrementado, que la aparente derrota se había transformado en victoria definitiva sobre las fuerzas que se oponían al movimiento. ¿Pero acaso los propios organizadores de la operación resurreccional creían en la realidad de los eventos que habían manufacturado? Spinoza nos recuerda que los seres humanos son capaces de engañarse a sí mismos tan completamente como engañan a otros, especialmente cuando el autoengaño sirve a sus intereses psicológicos y materiales profundos. Los arquitectos del cristianismo muy probablemente terminaron convencidos de la veracidad de sus propias creaciones, víctimas finales de la operación psicológica que habían diseñado para controlar a otros. La institucionalización del cristianismo durante los siglos posteriores revela la evolución natural de los milagros imposibles. Su transformación de eventos extraordinarios en procedimientos rutinarios administrados por burocracias especializadas. ¿Cómo explicar que una religión fundada sobre experiencias místicas directas desarrollara estructuras sacramentales que limitaban el acceso a lo divino a través de intermediarios humanos? La respuesta radica en que el objetivo real nunca fue facilitar la experiencia espiritual auténtica, sino crear dependencias institucionales que garantizaran control perpetuo sobre las poblaciones sometidas. Los concilios ecuménicos que definieron la ortodoxia cristiana no fueron asambleas inspiradas por el Espíritu Santo, sino conferencias de administradores institucionales que resolvían problemas de gestión organizacional. ¿Casualidad que las doctrinas que prevalecieron en estos concilios fueran invariablemente aquellas que fortalecían la autoridad clerical y limitaban la autonomía espiritual individual? La teología cristiana oficial no fue revelación divina, sino tecnología de control social refinada a través de siglos de experimentación práctica con poblaciones humanas. ¿Pero qué revela este análisis sobre las posibilidades contemporáneas de liberación de los patrones de dominación establecidos por los milagros imposibles del cristianismo primitivo?
La respuesta de Spinoza es clara. Solo el reconocimiento lúcido de los mecanismos de control puede proporcionar las bases para la resistencia efectiva. Mientras continuemos atribuyendo origen divino a instituciones esencialmente humanas, permaneceremos vulnerables a formas sofisticadas de manipulación que explotan nuestras necesidades espirituales más profundas. La secularización de la sociedad occidental durante los últimos siglos no eliminó los patrones operativos desarrollados por el cristianismo institucional, sino que los adaptó a nuevos contextos y objetivos. ¿Acaso las ideologías políticas modernas no utilizan técnicas de condicionamiento psicológico esencialmente similares a las perfeccionadas por los primeros teólogos cristianos? El análisis de las continuidades estructurales entre dominación religiosa y control secular revela que los milagros imposibles continúan operando bajo formas aparentemente diferentes, pero funcionalmente equivalentes. ¿Cómo explicar que sociedades supuestamente racionales y científicas permanezcan susceptibles a formas de manipulación colectiva que explotan exactamente las mismas vulnerabilidades psicológicas que permitieron el triunfo del cristianismo en el mundo antiguo? La respuesta radica en que la educación moderna, lejos de desarrollar capacidades críticas auténticas, ha refinado las técnicas de condicionamiento social hasta niveles de sofisticación que superan incluso los logros de los arquitectos cristianos originales. La única esperanza de liberación genuina radica en el desarrollo de la comprensión espinociana. El reconocimiento de que somos parte de un universo natural, gobernado por leyes causales, comprensibles, que nuestras instituciones son creaciones humanas modificables, que nuestra dignidad como seres conscientes requiere la asunción de responsabilidad completa por nuestras elecciones individuales y colectivas. Los milagros imposibles que han definido nuestra historia no fueron manifestaciones de poderes sobrenaturales, sino triunfos de la ingeniería social humana aplicada sistemáticamente a la explotación de nuestras debilidades psicológicas. Pero estamos preparados para asumir la responsabilidad aterradora de vivir en un universo donde no existen autoridades trascendentes que justifiquen nuestras decisiones. Podemos desarrollar la fortaleza necesaria para construir significado y propósito sin recurrir a consolaciones sobrenaturales que infantilizan nuestras capacidades morales e intelectuales. La respuesta a estas preguntas determinará si la humanidad puede finalmente liberarse de los milagros imposibles que la han mantenido en estado de dependencia perpetua, o si continuará siendo víctima de sus propias creaciones míticas. El sol del domingo de Pascua alcanza su cenit mientras las verdades reveladas por el análisis spinociano resuenan con claridad implacable. Los 5 milagros imposibles que siguieron a la muerte de Jesús no fueron evidencias de la existencia de Dios, sino testimonios del genio humano aplicado a la manipulación de la conciencia colectiva. La sincronización perfecta de los eventos, la transformación de los discípulos, la expansión sobrenatural del cristianismo, la construcción de la ortodoxia doctrinal y la perpetuación institucional a través de los siglos. Todos estos fenómenos admiten explicaciones completamente naturales que nos honran más como especie que las atribuciones sobrenaturales que hemos preferido durante milenios. ¿Acaso esta revelación disminuye la grandeza de los logros humanos implicados en la creación del cristianismo? Por el contrario, el reconocimiento de que mortales como nosotros fueron capaces de concebir y ejecutar una operación de tal sofisticación y alcance histórico debería inspirarnos con nuevas posibilidades de creatividad y transformación social. Si nuestros ancestros pudieron crear realidades alternativas tan convincentes que moldearon el destino de la civilización occidental, ¿qué impide que apliquemos capacidades similares a objetivos más dignos de nuestro potencial como seres conscientes? Los milagros imposibles continúan ocurriendo a nuestro alrededor. No porque fuerzas sobrenaturales intervengan en los asuntos humanos, sino porque nuestra especie posee capacidades de imaginación y organización que trascienden los límites de lo que consideramos posible en cualquier momento histórico dado. La verdadera tragedia no radica
en el descubrimiento de que los dioses son creaciones humanas, sino en nuestra renuencia a asumir las responsabilidades que este conocimiento implica. Somos capaces de crear nuevos milagros imposibles dedicados a la liberación genuina del potencial humano, o permaneceremos prisioneros de los sistemas de control heredados de épocas menos iluminadas. La respuesta depende de nuestra disposición a aplicar la misma inteligencia y determinación que caracterizaron a los arquitectos del cristianismo primitivo, pero dirigidas hacia objetivos que honren nuestra dignidad como seres racionales capaces de autodeterminación auténtica. Las sombras vespertinas comienzan a extenderse nuevamente sobre Jerusalén, pero la luz de la comprensión spinoziana ha disipado para siempre las tinieblas de la superstición que han envuelto los orígenes del cristianismo. Los 5 milagros imposibles que transformaron el mundo no fueron obra de dioses, sino testimonios supremos de la capacidad humana para crear significado, propósito e instituciones que trascienden las limitaciones aparentes de nuestra condición mortal. El desafío que enfrentamos no es lamentar la pérdida de ilusiones consoladoras, sino celebrar el descubrimiento de que somos los únicos responsables de nuestro destino individual y colectivo. Tendremos el coraje de construir sobre esta base nuevas formas de organización social que liberen, en lugar de esclavizar, el potencial humano de crecimiento y realización. Podremos crear milagros imposibles dedicados a la expansión de la conciencia, la eliminación del sufrimiento evitable y el florecimiento de todas las capacidades que nos distinguen como la única especie conocida capaz de comprender su lugar en el cosmos. Solo el tiempo revelará si hemos aprendido las lecciones que los milagros imposibles del pasado nos enseñan sobre nuestras propias posibilidades ilimitadas de transformación creativa. El viento nocturno susurra entre las piedras antiguas, mientras la humanidad se enfrenta a su momento de decisión definitiva. Permanecer encadenada a los milagros imposibles del pasado, o atreverse a crear nuevos prodigios dignos de seres que han descubierto finalmente la fuente real de todo lo sagrado, lo maravilloso y lo transformador que ha caracterizado nuestra historia. La mente humana, liberada de sus propias limitaciones autoimpuestas y dedicada conscientemente a la realización de su potencial infinito de creatividad y trascendencia auténtica.